Vamos a ver el ejercicio 31 correspondiente al capítulo de inductancia, ¿sí? El capítulo 30 del libro. Dice el enunciado: dos bobinas tienen inductancia mutua M igual a 3,25 por 10 a la menos 4 Henry. La corriente I1 en la primera bobina aumenta con una razón uniforme de 830 amperes por segundo. A. ¿Cuál es la magnitud de la FEM inducida en la segunda bobina? ¿Es constante? B. Suponga que la corriente descrita en la segunda bobina, que la corriente descrita está en la segunda bobina y no en la primera. ¿Cuál es la magnitud de la FEM inducida en la primera bobina? Bueno, entonces tenemos la información del enunciado. Fíjense que tenemos la inductancia mutua M, que vale 3,25 por 10 a la menos 4 Henry. Y tenemos también información de la magnitud de cambio de la corriente en la primera bobina. Así que acá nos dice, la corriente I1 en la primera bobina aumenta con una razón uniforme de 830 amperes por segundo. Eso lo podemos indicar, como estarán viendo acá, lo podemos indicar como una derivada. La derivada de la corriente con respecto del tiempo es igual a 830 amperes por segundo. ¿Sí? Es decir, que la corriente está aumentando a razón de 830 amperes por segundo, cosa que es un montón. Y cuando hablamos de bobina 1 y bobina 2, pueden imaginarse como este circuito que estamos viendo acá. Porque algo ya han visto de lo que es un transformador, y un transformador es básicamente un dispositivo que funciona con corriente alterna, en donde hay dos bobinas que están acopladas magnéticamente. Tenemos una bobina que se le llama bobina primaria, que podemos suponer que es la que está acá a la izquierda, y otra bobina que se le llama secundaria, que es la que está a la derecha. Cada uno de estos rulitos representaría uno de los bobinados del transformador. Esto es, voy a hacer garabatos en esta pantalla ahora. Sería una cosa así. A ver, ¿puedo escribir? Ahí está. Tenemos al inductor, como ya lo han visto, se lo representa con más o menos un esquema que es una cosa así. ¿Sí? Eso es un inductor, que nos representa una bobina. Ya sabemos todos lo que es una bobina a esta altura. ¿Sí? Y el transformador, que es un dispositivo que está formado por dos bobinas acopladas magnéticamente, se representa como dos bobinas, una frente a la otra, así como les estoy mostrando acá. Bueno, esta me salió un poquito fea, pero se representa así. Una bobina, en el dibujo están una al costado de la otra, pero esto no necesariamente tiene que ser así, porque los transformadores, en general, para que tengan más rendimiento, se bobinan una bobina encima de la otra, ¿sí? No al costado, sino una encima de la otra. Eso depende de los transformadores. No soy un experto tampoco en transformadores, pero como para que lo tengan en cuenta. Y este sería un transformador en donde tenemos dos bobinas acopladas magnéticamente que tienen núcleo de aire, es decir, que imaginamos solo que están las bobinas, pero cuando el transformador tiene un núcleo con un material, que eso ya lo vieron, lo habrán visto un poquito también en teoría, algo hablamos acá en la práctica, me parece que en la práctica de laboratorio, los núcleos de los transformadores se forman con un material magnético que hace que las líneas de campo magnético digamos, se confinen en la región del espacio donde está el núcleo. Cuando el transformador tiene un núcleo, se representa con dos líneas entre medio, ¿sí? Eso significa que tiene un núcleo el transformador. Les quería mostrar eso porque es básicamente lo que están viendo acá, ¿sí? Fíjense que acá en el medio tenemos este transformador.
Y bueno, me pareció didáctico mostrarles esta imagen para que cuando veamos el ejercicio estemos hablando un poco sobre algo concreto, ¿sí? Entonces cuando hablamos la bobina 1, que circula la corriente 1, podemos imaginarnos esta parte del circuito, la parte izquierda, y la bobina 2, que tenemos una corriente I2, va a ser esta otra parte, ¿sí? El circuito de la derecha. Y la inductancia mutua es digamos, un parámetro característico de bobinas que están acopladas mutuamente, que depende principalmente de la cantidad de espiras que tiene cada bobina, de la forma en la que están construidas, de si hay núcleo o no hay núcleo, ¿sí? Es un parámetro que depende de las características constructivas en este caso, como yo les estoy ejemplificando, del transformador. Y es una constante para el dispositivo, ¿sí? Porque es como les digo, depende de las características constructivas. Entonces, una vez que el dispositivo se construye, digámosle transformador, una vez que el transformador se construye, ese parámetro de inductancia mutua queda definido y no se puede modificar a no ser que uno haga una modificación constructiva, como les digo, en el dispositivo. Bien. Y acá yo tengo algunas ecuaciones que definen a la inductancia mutua y definen también cómo se relacionan los parámetros en un dispositivo donde hay acoplamiento magnético entre dos bobinas. Fíjense, acá arriba tenemos FEM inducidas mutuamente, que son dos ecuaciones, fíjense, que nos dan la FEM 2. Esto significa que es la FEM inducida en la bobina 2 o en el secundario y es igual a menos M, la inductancia mutua, por la derivada de la corriente en la bobina 1 con respecto del tiempo. ¿Sí? Fíjense entonces que depende la FEM inducida en la bobina 2 depende de la corriente en la bobina 1. ¿Sí? Esto digamos, es interesante de ver o de observar de cómo está relacionado el acoplamiento magnético en cada una de estas bobinas y cómo lo que pasa en una bobina repercute en la otra. Entonces, si tenemos un cambio en la corriente de la bobina 1, se induce una FEM en la bobina 2. Y digamos, no me sale la palabra, sería la constante que relaciona estas dos magnitudes es la inductancia mutua. Fíjense que es interesante ver esto porque tenemos un parámetro de una bobina relacionado con un parámetro de la otra bobina y por eso de por medio está la inductancia mutua, que el nombre de mutuo nos da un indicio de que es algo que involucra más de una cosa, es algo mutuo que está sucediendo entre las dos bobinas. Y de la misma forma podemos escribir la ecuación para la FEM inducida en la bobina 1, que es igual a menos M, la inductancia mutua, por la derivada de la corriente en la bobina 2. ¿Sí? Ahora, si hay una corriente en la bobina 2, aparece una FEM en la bobina 1 debido a la corriente en la bobina 2. Y siempre es importante ver acá de que tenemos una derivada, de que esto nos está diciendo que hay FEM inducida si la corriente está cambiando. Si la corriente es constante, la derivada de una constante es igual a 0. Entonces no hay FEM inducida. ¿Sí? Ese es un concepto muy importante en estos dispositivos que tienen utilidad principalmente con corriente alterna. Y bueno, fíjense que acá tengo escritos en mis apuntes, lo que está en rojo, lo leo, dice, la inductancia mutua M es una constante que depende solo de la geometría de las dos bobinas. Tamaño, forma, número de espiras, orientación y separación. ¿Sí? Es lo que les estaba diciendo recién. Y acá tenemos dos ecuaciones que nos permiten encontrar la inductancia mutua y que es la cantidad de espiras en la bobina 2, N2, por el flujo magnético en la bobina 2
dividido la corriente en la bobina 1. O la cantidad de espiras de la bobina 1, N1, por el flujo magnético en la bobina 1 dividido la corriente en la bobina 2. ¿Sí? Fíjense cómo se relacionan de nuevo parámetros de una bobina con respecto al de la otra, y eso nos da una forma de obtener el valor de la inductancia mutua. Este parámetro, que como les digo es un valor numérico que nos da un indicio de cómo están relacionadas ambas bobinas. Bien, y nos preguntan en el punto A, ¿cuál es la magnitud de la FEM inducida en la segunda bobina? ¿Es constante? Bueno, fíjense que ya tenemos las ecuaciones planteadas. Vamos a usar estas ecuaciones de acá arriba, ¿sí? Y nos están pidiendo la FEM inducida en la bobina 2 debido a la corriente en la bobina 1. O sea que usamos esta primera ecuación. Y fíjense también que nos están pidiendo la magnitud. Entonces usamos valores absolutos. Entonces el valor absoluto de la FEM2 es igual a m, que es una constante positiva, por el valor absoluto de la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Reemplazamos los valores, que la inductancia mutua para este ejercicio es un dato, y tenemos el valor también de la razón de cambio de la corriente con respecto del tiempo, y ese producto nos da 0,270 volt. Y nos preguntan también, ¿es constante? En este caso la respuesta es sí, es constante. ¿Por qué? Y porque la variación de la corriente con respecto del tiempo es constante. Se nos dice que la corriente varía a razón de 830 amperes por segundo. Y como la FEM inducida en la bobina 2 depende de la inductancia mutua y de la derivada de la corriente con respecto del tiempo, si la derivada de la corriente con respecto del tiempo es constante, entonces la FEM va a ser constante. Esto es un poco, si lo llevamos a la práctica, es poco realista, porque imagínense un aumento de corriente a razón de 830 amperes por segundo. En 10 segundos tendríamos 8300 amperes, en 100 segundos tendríamos 83, sí está bien, 83.000 amperes, y ese valor en la realidad es inalcanzable. O sea, conozco que hay valores de corrientes muy altos, del orden de los miles de amperes, pero 83.000 amperes me parece una locura. O sea que en 100 segundos ya se llegaría a un valor exageradamente alto que no existe en la realidad, ¿sí? Así que este ejercicio es meramente conceptual. Sí, lo que sucede en realidad es que las corrientes en estos tipos de dispositivos son corrientes alternas, que eso lo vamos a ver en la unidad que viene, pero yo algo ya en alguna parte antes en la materia les comenté que una corriente alterna es una corriente que varía en el tiempo de forma sinusoidal, es decir, que oscila, ¿sí? Así, toma valor positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces ahí sí tenemos una oscilación, un cambio permanente, y eso hace que estos dispositivos tengan, como les decía, una utilidad práctica que van a ir entendiendo a medida que sigamos avanzando. Bien, y en el punto B dice, suponga que la corriente descrita está en la segunda bobina y no en la primera. ¿Cuál es la magnitud de la FEM inducida en la primera bobina? Y fíjense que si la misma corriente ahora está en la segunda bobina y la relación que vincula o el valor o el parámetro que vincula a los fenómenos corriente FEM de una bobina con respecto a la otra es la inductancia mutua, y la FEM inducida va a ser la misma, ¿sí? Porque si la misma corriente ahora se hace circular por el bobinado secundario o por la bobina 2, se va a inducir en la FEM, en la bobina 1, una FEM que está dada por esta ecuación que está acá abajo, que fíjense que es la misma ecuación que antes, nada más que ahora es la FEM en la bobina 1 que depende de la variación de la corriente en la bobina 2. Pero la corriente, la variación de la corriente tiene la misma magnitud y la inductancia mutua es la misma, entonces la FEM inducida en la bobina 1 va a ser igual. ¿Sí? Y acá tengo otra nota que dice, M es una propiedad del par de bobinas, por lo que es la misma para los dos casos.
Muy bien.